Todo para todos. Esta tarde de viernes vamos a estudiar lección 3 de los 3 mensajes cósmicos, el tema de nuestro trimestre, y el título es el Evangelio Eterno. Ahora, nuestra lección habla de lo que se supone que es el Evangelio Eterno. Pero cuando lo veamos detalladamente vamos a ver que no es lo que dice nuestra lección lo que es el Evangelio Eterno. Y vamos a empezar estudiando, vamos a seguir el orden que Dios nos dijo que tenemos que seguir para comprender la verdad. Primero, viendo lo que pasó en la historia de las iglesias, comprendiendo cómo se cumplió la profecía de las 7 iglesias, y viendo lo que está pasando en nuestro tiempo. Y de ese modo podríamos identificar claramente el significado del mensaje del segundo ángel y del tercer ángel. Ahora, el mensaje del primer ángel, que es la verdad echada por tierra, tendríamos que estudiar nuestras Biblias hasta recuperarlo. Y lamentablemente no sería lo que estaría conociendo el ángel de la Odisea, porque el ángel de la Odisea se cree rico, cree que conoce la verdad, pero vamos a ver que no es la verdad. Entonces el Evangelio Eterno es el Evangelio que predicaría el pueblo adventista después de recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado, cuando a finales del siglo XIII echó por tierra el lugar santuario de Dios, los lugares asolados, que serían reedificados cuando los adventistas completáramos nuestro primer trabajo. Ahora, el primer trabajo del pueblo adventista es recuperar el conocimiento de la verdad, porque eso depende todo lo demás. Y como dice Elena de White, y estas citas las repetimos porque es importante tenerlas en cuenta, que el Papa hizo una brecha en la Santa Ley de Dios y ella dice, vi que había llegado ya plenamente el tiempo en el que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Fue reparada la brecha por el pueblo de Dios? No, vamos a ver que no. Y dice ya un reavivamiento de la verdadera piedad, ¿no? O sea, la piedad del que conoce la verdad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Y dice el buscar esto de ser nuestro primer trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no podía darnos la bendición prometida porque dice ya no estamos preparados para recibirla. La lluvia temprana se da después de que se siembra la semilla de trigo, pero hasta que no conociéramos la verdad, el verdadero evangelio, y conociéramos cuál es la verdadera semilla de trigo, y no fuera sembrada, no podríamos recibir la lluvia temprana. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y finalmente, fíjense, en 1887, habían pasado 43 años en 1844, y no estaba preparado el camino. Y ella dice, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Entonces, solo entonces llegaríamos a conocer la verdad. Conoceríamos al único Dios verdadero y el verdadero evangelio. Tendríamos el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios. Empezaríamos a predicar plenamente el mensaje del primer ángel. Sería sembrada nuevamente la semilla del reino y los lugares asolados, el lugar santuario de Dios en el nuevo pacto, serían reedificados. Y la mujer vestida de sol volvería a dar luz a los hijos de Dios, como los dio por 1260 años, desde Pentecostés hasta finales del siglo XIII. Y Apocalipsis 14:6 nos muestra la promesa de Dios, porque nos muestra el estado del ángel de la Odisea, que es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo, pero de golpe aparece otro ángel, que no es el ángel de la Odisea, porque este ángel tiene el evangelio eterno, este recuperó el conocimiento de la verdad, y lo tiene para predicarlo primero a los moradores de la tierra, a sus hermanos, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quién, a Dios, al Dios verdadero, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esta es la trompeta que suena el día primero del mes séptimo, anunciando que está por llegar el día de la expiación para esa generación. Y adorad a aquel que no están adorando, al que realmente hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué evangelio tiene este ángel? El evangelio del reino de Dios. Porque Dios estuvo reinando por 1260 años y tiene que volver a reinar ahora. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Entonces, cuando llega el fin, la mujer vestida de sol habrá dado a luz ¿a quién? A la gran multitud de hijos de Dios. No a 144.000, sino a una gran multitud. Ahora la pregunta es, ¿se predica en nuestra lección el Evangelio eterno? Y la respuesta es clara, no. Si en nuestra iglesia se predicara la verdad, si realmente se predicara el mensaje del primer ángel, entonces los lugares asolados estarían siendo reedificados y el pueblo adventista no estaría en la condición del ángel de la Odisea. No sería desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios estaría reinando, los adventistas que estarían recorriendo el camino angosto, como va a reinar después en la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia y va a recorrer el mismo camino. Apocalipsis 19, 6 al 9 es la promesa, es el evangelio, pero el pueblo está en Babilonia. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. O sea, Dios está reinando. ¿En quién? En ellos, en la gran multitud, que oyó el llamado de Dios y salió de Babilonia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, esta gran multitud está preparada. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, o sea, ya de los que guardan los mandamientos de Dios. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque el espíritu de la esposa ya. Y el obrero de la hora undécima va a recibir la misma bendición que los otros. Va a llegar a ser como su maestro, como Jesús. Va a recibir el sello de Dios y va a ser hecho parte de la esposa del Cordero. Y cuando llegue la cena de bodas, va a ser parte de la esposa. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pero para que esto pase hay que predicar el Evangelio del Reino de Dios. El que predica el mensaje del primer ángel no es el ángel de la Odisea, es otro ángel, un mensajero que ya no está ciego ni desnudo. Tiene el Evangelio eterno y empieza a predicarlo a los moradores de la tierra, a sus hermanos que están en el campo del padre familia. Y son los siervos fieles que clamaron a Dios, a los que Dios les hizo oír las palabras de la profecía y les dio el alimento que necesitan recibir a tiempo sus hermanos. Y eso es lo que Dios le reveló en Anahuay en la visión de la pequeña Grace, la manada pequeña. Fíjense que está en el contexto del sueño de Guillermo Miller, que él vio lo que pasaría, ¿no? Que se introduciría en medio de la iglesia adventista joyas y monedas falsas y después entraría gente trayendo suciedad y basura, la comida y la bebida de los borrachos, y haría pedazos el cofre, o sea, la profecía que Dios le había dado al pueblo adventista, y taparía todo con suciedad y basura. Y finalmente, cuando alguien clamara a él, entraría el hombre escobilla. Y en la visión de la manada pequeña, Dios le mostró que las ovejas estarían dormidas y pereciendo por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente. Esa sería la condición del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque lo que tendría frente a ellos sería suciedad y basura. Y eso lamentablemente es lo que está en nuestro folleto. Ahora, y ya habría entrado el hombre de la escobilla y estaría preparando sus mensajeros. ¿Qué les daría? ¿Qué mensaje? El mensaje que necesitan sus hermanos. Pero antes de que él los enviara, vendrían mensajeros sin mensaje de Dios, correrían antes de ser enviados. Pero finalmente, Dios enviaría a sus mensajeros y tendrían que correr en busca de las ovejas perdidas para darles el verdadero alimento y a tiempo. Y ahí empezaría el tiempo prueba del pueblo adventista. Tiempo prueba de sellamiento, y como Dios le mostró en el Juay, es aventado todo el que no esté dispuesto a declararse por la verdad con valentía, porque los siervos fieles le van a mostrar cuál es la verdad. Y el ángel de la Odisea tendría que decidirse por la verdad o por la mentira, hasta que se cierre la puerta de la gracia y se acabe el tiempo de gracia para el pueblo adventista y llegue el tiempo de los juicios destructores de Dios y empiece el tiempo de la batalla. Y este es un párrafo de esa visión, dice ella. Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra, o sea, como el hombre de la escobilla, iba pronto a ser abreviada en justicia y que los mensajeros, o sea, que él haya preparado, deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas, o sea, los ángeles de la Odisea. Un ángel dijo, ¿son todos mensajeros? Otro contestó, no, no.
Los mensajeros de Dios tienen un mensaje, o sea, el mensaje que Dios les dio. ¿Y cuál es el alimento que necesitan las ovejas descarriadas? La verdad echada por tierra, la verdad que conocía la iglesia primitiva y la verdadera profecía, que alumbra el lugar oscuro para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Ahora, por eso Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, ¿quién los mandaría? Dios. El hombre escobilla los prepararía y los enviaría sobre su casa, sobre su iglesia, para que les den el alimento a tiempo a sus hermanos. Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Y cuál es la instrucción? Tienen que seguir haciendo la misma obra, dándole alimento a tiempo a las ovejas perdidas en la casa de Israel, hasta que Jesús venga como ladrón a buscarlos para ir con ellos a la batalla. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, o sea, niega las señales de los tiempos, y comenzare a golpear a sus consiervos para impedirles darle el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, porque niega la verdadera profecía y empieza a golpear a sus hermanos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso Jesús dice que tenemos que seguir haciendo esa obra que Él nos dio. Y al que haga esa obra, Él lo va a hacer columna del templo de Dios. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. O sea, porque Jesús es el que edificaba el templo de Jehová y lo va a reedificar. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a tener el nombre de Dios escrito en la frente, porque va a tener el carácter de Dios, va a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón como la tenía Jesús, y en su frente también va a tener el nombre de quién, de la iglesia triunfante, va a ser parte de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como dijo el juez, Dios le mostró que había llegado el tiempo en que la brecha hecha por el Papa tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Esa es nuestra misión. Y como Dios la había anunciado, y lamentablemente es una realidad, en nuestra lección no se predica ni el verdadero significado del mensaje de los tres ángeles, ni el verdadero evangelio. No se predica el evangelio del reino de Dios. Como comprobaremos, se predica el falso evangelio, que también predica el falso profeta, y que junto a la falsa profecía es parte de la comida y la bebida de los borrachos, traída a nosotros por los siervos de Jezabel, lobos vestidos de ovejas. Y este es el anuncio de la palabra profética más segura, y se tenía que cumplir. O sea, simplemente nosotros tenemos que comprobar en qué tiempo estamos al ver el cumplimiento de la profecía. Y el escenario perfecto con el que vi el ángel de la Odisea fue claramente definido por Dios. Como Dios lo había anunciado, el objetivo de Satanás es engañar al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y esta es una afirmación. No es que buscaría hacerlo, lo engañaría. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y habría claramente dos periodos de tiempos en los que Satanás lograría engañar al mundo entero. El primer periodo transcurrió cuando al final del siglo XIII el hombre pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y se perdió el conocimiento de la verdad. Y empezó el periodo de Sardis, en el que el pueblo de Dios estaba cautivo y engañado en medio de la Gran Babilonia. Periodo que finalizó cuando Dios levantó a la iglesia de Reforma y su pueblo empezó a salir de Babilonia, buscando encontrar la verdad. Entonces, en ese periodo, fin del siglo XIII hasta 1517, podemos decir, 2 siglos y unos 20 y tantos años, ¿qué pasó? No hubo nadie que conociera la verdad y ni siquiera supiera que no conocía la verdad. Pero cuando el pueblo de la iglesia Reforma sale a Babilonia, sabe que no conoce la verdad y está buscando conocer la verdad. Ya no está engañado. Sabe que lo que predica Babilonia no es la verdad. Y el segundo periodo en el que Satanás lograría engañar al mundo entero sería cuando, en el tiempo del fin, las vírgenes que habrían salido a recibir al esposo se durmieran y el dragón y su mujer pudieran hacer su obra en medio de ellas, enviándoles a los lobos
que se vestirían de ovejas y les darían a beber del vino el furor de su fornicación. Porque eso también lo anuncia la profecía. Entonces, las vírgenes dormidas también estarían engañadas, y en la condición del ángel de la Odisea. Babilonia habría caído definitivamente y toda la tierra estaría adorando al dragón, como dice la profecía. Y por supuesto, como la falsa profecía quiere ocultarlo. Y aquí tenemos los periodos proféticos y las 8 iglesias, y vemos que durante el tiempo que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, hubo un pueblo que conocía la verdad y la predicaba. Había una luz puesta sobre el monte de Sión que no se podía esconder, hasta que es exterminada la iglesia del desierto y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra, y llega el tiempo del oscurantismo, desde fin del siglo XIII hasta comienzos del siglo XVI, 1517, cuando Lutero empieza a repartir la Biblia, que traduce. Y ese es el ángel de Filadelfia, que tiene la palabra de Dios, y del cual la iglesia adventista es el remanente, que estaría despierto hasta que las vírgenes se durmieran. Todas las vírgenes cabecean y se duermen. ¿Y qué pasa? Entra el enemigo y siembra cizaña, como Jesús dijo. Entran los lobos vestidos de ovejas y ponen delante nuestro la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Hasta que las vírgenes son despertadas por el clamor de medianoche, porque el hombre de la escobilla completa su obra, y ahí llega el mensaje al pueblo adventista que tiene que despertarlo, el ángel de la Odisea. Ahí llega el tiempo en que los siervos fieles empiezan a hacer la obra que Jesús dijo que tenían que hacer, a darles el alimento a tiempo a sus hermanos, hasta que haya 144.000 columnas del templo de Dios, se cierra la puerta y llega el día de Jehová. Y Jesús separa el trigo de la cizaña y llega el tiempo de la octava iglesia, que es la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, porque la Odisea terminó. Y Jesús vomita de su boca a los que no quisieron prepararse, oyeron sus palabras, pero no las hicieron. Entonces, este es el mensaje importante que tiene que oír el pueblo adventista, porque el pueblo está en Babilonia, va a oír el llamado de Dios en el tiempo de angustia, pero este tiempo es el que es debido a muerte para el pueblo adventista, en donde los siervos fieles tienen que darle el alimento a tiempo a sus hermanos para que puedan ser salvos. Es tiempo de salvación, es el tiempo en cuando se tiene que oír el evangelio del Apocalipsis para el pueblo de la iglesia remanente, porque después, en el tiempo del fuerte pregón, todo el pueblo que está en Babilonia va a oír el evangelio del Apocalipsis para ellos, pero el día de nuestra visitación es ahora, y estamos en ese tiempo final de la Odisea. ¿Y qué pasaría en este tiempo? La profecía se tenía que cumplir. Apocalipsis 13, 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Cuál es el mar? La Gran Babilonia. ¿Y por qué sale del mar la bestia? Porque tiene que ir a la tierra donde está el pueblo de Dios para engañarlo. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es la bestia religiosa. Y la bestia que había era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, porque esta bestia no es el dragón, tiene la forma del dragón, 7 cabezas y 10 cuernos, pero es la mujer del dragón. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, su 6ª cabeza. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasa cuando sana la herida de muerte? Se maravilla ¿quién? Toda la tierra en pos de la bestia. O sea, la bestia y el dragón, esta bestia religiosa del dragón, logran su objetivo. Logran que toda la tierra sube del mar a la tierra, que todo el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios en este tiempo? El campo de padre de familia, el pueblo adventista. Y logran que se maraville toda la tierra en pos de la bestia y adoren al dragón. ¿Queda alguien sin adorar al dragón? No, están todos engañados. Que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia también, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Quién diría esto? Los dirigentes del pueblo de Dios, que buscarían la amistad de la bestia en vez de pelear contra ella. En la profecía, como lo dijimos, el mar es el reino de la gran ramera, la gran Babilonia, y la tierra es el lugar donde está el pueblo de Dios, el campo del padre familia.
Por eso, la gran ramera sube del mar a la tierra para engañar al pueblo de Dios, para darle a beber del vino del furor de su fornicación y hacer que adore al dragón. O, como lo hizo en el pasado, y lo va a hacer en el futuro, para embriagarse de la sangre de los mártires de Jesús que no la adoran a ella ni adoran al dragón. Apocalipsis 7:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, estas características identifican claramente a la gran ramera. Y para que en nuestro tiempo toda la tierra se hubiera maravillado en pos de la bestia, estuviera adorando al dragón y adorando a la bestia, también tendría que estar haciéndolo el pueblo adventista, la única nación que no había bebido del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Por hacer esta obra, Babilonia habría caído y el mensaje del segundo ángel habría vuelto a ser verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y esa sería la principal razón del estado del ángel de la Odisea. Las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, que tendrían sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas y no estarían viendo las señales de los tiempos que les mostrarían que estarían viviendo en el tiempo de la última generación y necesitarían ser despertadas. ¿Y qué dirían? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo la verdad, conozco la verdad, estoy en la iglesia verdadera. Y no sabes, ¿no?, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes que se cumplió la palabra profecía y estás adorando ¿a quién? Al dragón. Eso es lo que Jesús nos dice. Y eso es lo que necesitamos entender. Ahora, vamos a ver las señales que nos muestran el cumplimiento de la profecía. Porque esto es lo que abriría nuestros ojos y nos permitiría comprender el significado del mensaje del segundo y el tercer ángel. Como Dios le mostró en Elena de White, nosotros podríamos entender el significado de las palabras de la profecía del Apocalipsis viendo la historia y el cumplimiento pasado de la profecía, especialmente, como dice Jesús, la profecía de las 7 iglesias. Y eso nos permitiría comprender lo que estaría pasando en nuestro tiempo en medio de las naciones en preparación para la batalla final del gran conflicto. Y esta cita la repetimos varias veces, pero es importante, porque la única forma de abrir los ojos es ver en la historia. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Entonces, como Dios le mostré a ella, cuando empezara a desplegarse el rollo, y empezáramos a ver el cumplimiento de las profecías que anunciaban lo que ocurriría en el tiempo de la última generación, tendríamos una clara comprensión del mensaje del tercer ángel, de cuál es la imagen del dragón a la que estarían adorando juntas la bestia y el falso profeta, y obligará a adorar la bestia que suba de la tierra, ¿no? Porque la bestia sube de la tierra, obligar a adorar a la bestia de su imagen. Y esta es la cita que está en el perfil de la crisis venidera, página 57. La luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo. Entonces, ¿cuándo se comprendería plenamente? Cuando las profecías se cumplieran. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. O sea, cuando comprendamos el significado del mensaje del tercer ángel, se llevaría a cabo una obra de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel es el que separa el trigo de la cizaña. Como Dios le había anunciado en la profecía del Apocalipsis y por medio de Elena de White, el rollo empezaría a desplegarse cuando Satanás viera que llegó el tiempo. Y lo vería, se daría cuenta que llegó el tiempo, la última generación, al ver que entra el hombre en la escobilla y empieza a preparar a su pueblo para que descubra el engaño, porque Satanás lo habría engañado. Y lo haría en respuesta a las oraciones de los ángeles de la Odisea que clamaran a él por ayuda, para que él unja sus ojos con colirio, para llegar a tener ojos para ver y oídos para oír las palabras de la profecía. Y vamos a ver estas citas.
cuando el desafío a la ley de Jehová sea casi universal, cuando su pueblo sea afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. Las oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas, porque a él le deleita que su pueblo lo busque con todo su corazón, como le dijo al pueblo que estaba en Babilonia: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y dependa de él como su libertador. Y en primeros escritos, en la visión, el sueño que Dios le dio a Guillermo Miller, fíjense que Dios le contesta cuando él se acuerda de él. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente, esa es la promesa de Dios, se abrió la puerta, y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. La comida la veía los borrachos, o sea, lo que el ángel de Odisea cree que es la verdad. Dios lo tiene que barrer. ¿Y qué pasaría? Satanás se daría cuenta y empezaría a actuar en la iglesia y en el mundo. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, porque estaría ciego y engañado, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Porque ya sembró la semilla de la cizaña y tiene que protegerla, tiene que hacerla germinar. Entonces, cuando Satanás lo viera, empezarían a brotar las hojas de la higuera, empezaría a actuar y empezarían a cumplirse las profecías, porque actuaría en nuestra iglesia y en el mundo, como dijo Jesús. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, o sea, cuando vean que se cumple la profecía de la última generación, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, es una promesa de Jesús, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, había angustia, no. Y eso pasaría en este tiempo, porque Dios retiene los vientos, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, porque este es el tiempo que no tiene una fecha definida de finalización, tiene un objetivo para que finalice, que haya 144.000 columnas en el templo de Dios. Por eso las vírgenes sensatas se van a preparar y van a correr a prepararse, y van a estar preparadas. Ahora, ¿qué veríamos en el mundo en este tiempo? Que Satanás empieza a reunir a su ejército para la batalla final del gran conflicto. O sea, cuando ve que Dios empieza a despertar a su pueblo, a preparar a su pueblo para que se despierte y descubra el engaño, él empieza a actuar. Y en el mundo empieza a reunir a su ejército para la batalla final, haciendo, en primer lugar, que el falso profeta haga sanar la herida de muerte de la bestia y se una a ella en puntos comunes de doctrina, para adorarlo según está disfrazado y definido en los dogmas de Roma, y llamarlo Dios y Cristo, como lo hace Roma. Luego, como lo hizo Roma en el año 380 después de Cristo, el falso profeta se unirá al Estado para imponer por la fuerza la adopción de sus dogmas, que son los de Roma, y hacer que los hombres adoren al dragón. Y estas son declaraciones muy claras que Dios nos dejó por medio de Elena sobre el mensaje del tercer ángel. Y dice ya, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Es idólatra, adora a un ídolo. Y esta es la religión, o sea, la adoración de ese ídolo que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, eso es lo que harían, católicos y protestantes, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. O sea, primero se unen a Roma en dogmas comunes
y después buscan el poder del Estado para imponer esos dogmas, como hizo Roma. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. O sea, ese evento era muy importante para nosotros. Y tendría que ser muy claro a nuestros ojos lo que estaba pasando ahí. Porque los protestantes se unirían a Roma en su idolatría y empezarían a adorar la misma imagen en la que adora Roma. Y ese sería un hecho muy claro. Ahora, esta unión se consumó el 14 de febrero de 2010, quedando así definida cuál es la imagen a la que están adorando juntos la bestia del falso profeta, llamándola Dios y Cristo. Y esto ocurrió el 14 de febrero de 2010, el día de los San Valentín, de los enamorados, cuando después de 40 años de diálogo ecuménico, declararon públicamente que estaban enamorados y se unían. 14 de febrero de 2010, Roma. Durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos, que reunió a más de 30 prestigiosos teólogos católicos, luteranos, metodistas, reformados para tratar el tema del futuro del movimiento ecuménico. Ahora, ¿cuándo cosecharon los frutos? Ahí. Y después de cosechar los frutos no hay otro fruto. Ahí es donde tenemos que mirar. El cardenal Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos desde hace casi 9 años, realizó unas sorprendentes declaraciones. El cardenal señaló, en referencia al encuentro, que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo. ¿Y en qué? En la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. ¿De quién? De Roma. O sea, ¿qué hicieron los protestantes? Dejaron de lado la Biblia, el principio sola escritura, y reconocieron a Roma como la Iglesia de Cristo y su autoridad para definir doctrina, y aceptaron como propias las doctrinas definidas en los concilios ecuménicos de Roma, y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común. También indicó que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones, no a las que ya la reconocen a Roma, que son estos protestantes, la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. A la vez que existen muchos elementos importantes de la Iglesia de Cristo fuera de las fronteras visibles de la Iglesia Católica. En este contexto, el cardenal Kasper propuso una idea arriesgada y totalmente novedosa, la idea de un catecismo ecuménico como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Y ya está, acá está el evento, la unión de puntos comunes de doctrina, donde los protestantes empiezan a adorar al ídolo de Roma, al ídolo definido ¿en quién? En la doctrina de la Trinidad, definida en los primeros concilios ecuménicos de Roma, empezando por el concilio de Nicea del año 325. Y esto fue publicado por protestantes y católicos, y esta es una muy clara señal de los tiempos. Y vemos que la imagen a la que están adorando en común la bestia del falso profeta es la imagen a la que adoró y obligó a adorar la bestia romana, cuando en el año 380 después de Cristo fue establecido el edicto de Tesalónica, que es el tipo de la ley dominical activa. Esta es la abominación desoladora, la abominación del desolador, la imagen definida por Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos en los primeros concilios ecuménicos de Roma, cuando definió la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Y la bestia romana, ¿qué obligó? A adorar al Dios la Trinidad. Queremos que todos los pueblos profesen la religión que profesa el pontífice Dámaso, el Papa Dámaso y el obispo Alejandría. Dicen, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, la bestia romana cree en la Trinidad y obliga a adorar a esta imagen. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás, o sea, los que no crean en la Trinidad, los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre iglesia, será objeto primero de la venganza divina, la venganza del Dios de la Trinidad, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién?
del Dios la Trinidad, la voluntad de Satanás, como Dios le mostró en el Joel. Porque el que adora a la Trinidad adora a Satanás y a los demonios, y por eso llega a conocer las profundidades de Satanás. Esto es lo que hicieron al llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y lo hicieron siguiendo la voluntad de Baal, la voluntad celestial de Satanás, como dice en el Joel. Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiese la muerte. Los fuegos de la persecución se extendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, contra los que no adoraban al Dios la Trinidad, como no tiene que hacerlo el pueblo adventista, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Porque los que conocen las profundidades de Satanás ya no tienen amor ni misericordia. Refleja el carácter de Satanás. Y esto les ocurrió por adorar al Dios la Trinidad. Ahora, ¿qué pasa con los protestantes? Las iglesias protestantes caídas negaron el camino de la reforma. Dejaron de lado el principio de sola escritura y adoptaron como propias a las doctrinas definidas por Jezabel en sus concilios ecuménicos, para adorar junto a ella a la imagen cristiana del dragón, a la imagen del dios al que adoraba la bestia romana, la imagen del dios de las fortalezas, el antitipo de las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. De ese modo, el falso profeta se convirtió en la séptima cabeza de la bestia religiosa, porque adoptó la religión babilónica, y pasó a ser la séptima cabeza de la bestia religiosa, la ramera que se sentará en el séptimo monte, para formar la bestia que subirá de la tierra. Entonces, como Dios lo anunció, y lo explica claramente en Apocalipsis 7, las cabezas del dragón son reinos o montes donde se sienta la mujer, la Gran Babilonia. ¿Para qué? Para hacer adorar al dragón, para adorarlo a él. Y cuando el pueblo de Dios huyó a la tierra donde no había monte, en Estados Unidos, ¿no? Después Satanás justamente, ¿qué planificó? Establecer un monte y usarlo ¿para qué? Para perseguir al pueblo de Dios. Y ahí vendría la séptima bestia. Y como lo muestran claramente los que crearon ese monte, ese gobierno, en el gran escudo de Estados Unidos y en el billete del dólar, por ejemplo, dicen que van a establecer un monte similar al de Egipto, y sobre la cúspide de ese monte van a adorar ¿a quién? Al dios de Egipto, al dios de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, al mismo dios que adoraría Roma. Ahora, ¿qué pasó? En el sexto monte se sentaba la región de Roma y adoraba al mismo Dios. Y al séptimo monte se va a sentar la región del falso profeta y va a adorar al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Roma modeló la imagen cristiana del dragón, el antitipo de las piernas de hierro de la gran imagen. Y el falso profeta adoptó la región de Roma. Por eso la gran imagen, donde aparece justamente Dios demostró a Daniel, no aparece el séptimo monte. Porque esa imagen muestra la imagen de Baal, a lo que estaría adorando los hombres, y no aparece Estados Unidos como una nueva parte, sino aparecen los dioses de los hombres. Y el falso profeta adoptó la adoración de las piernas de la gran imagen. Y esta es la imagen del dragón, el Jesús que le dio su trono y su poder y su autoridad a la bestia, la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y claramente Roma adora ¿a quién? Al Cristo de Constantino, a Apolo, Mitra, al dios hijo de Zeus, al dios hijo de ¿quién? De Baal. Y esa imagen, que es la imagen de Baal, y con la cruz, que es un símbolo pagano de la estrella del cielo, de los dioses hijos, esa es la imagen de ¿quién? De Baal hijo, de Apolo o de Mitra. Y eso es lo que Roma le da a comer al pueblo de Dios que está cautivo en Babilonia. Y ahí está la imagen justamente de Baal, transformada en el Dios la Trinidad, porque la esencia, la sustancia de estas tres personas es el Dios la Trinidad, es el Sol, como lo dibuja Roma claramente, es Baal, del cual sus tres hipóstasis son Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y esas son tres imágenes de hombre. Por eso, el nombre de este Dios, que está reflejado en tres imágenes de hombre, tiene número de hombre, porque el número de hombre es 6. Acá tenemos un 6, 6, 6, o sea, tres imágenes de hombre
frente a la que un católico está postrado y adorando. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, porque este es el problema, si alguno lo hace conscientemente, porque todo el mundo estaría adorando al dragón, pero todos en el tiempo de su ignorancia. Pero si después de escuchar el mensaje de los tres ángeles, alguien decide conscientemente adorar a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, si conscientemente bebe el vino de Babilonia, y va a tener parte con el castigo de Babilonia, y sobre él van a caer las plagas. ¿Sobre quiénes? Sobre los que adoran a la bestia y su imagen y reciben la marca de su nombre. Como le indica claramente las palabras de Jesús en la profecía del Apocalipsis, el que adora a las imágenes a las que adoran la bestia y el falso profeta está adorando al dragón y a los demonios. Este es el mayor problema del pueblo de Dios que está en medio de la gran Babilonia, y por eso debe ser llamado a salir de ella y a tiempo. Como leemos en Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Es parte de la iglesia de Cristo Babilonia? No. ¿Es parte de la sinagoga de Satanás? ¿Es parte la bestia del falso profeta? ¿Están trabajando para Dios? No, trabajan para Satanás. Por eso el llamado a salir de ellas. Y en Apocalipsis 9, 20 al 21 es claro cuál es el pecado de Babilonia. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios. El que está en Babilonia adora a los demonios y a las imágenes. Porque el adorar a las imágenes de la gran Babilonia, ¿a quién se adora? A los demonios, sino a Dios. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y no podemos quitarle ni agregarle ninguna palabra a este mensaje. Esto es lo que Dios dice. Ahora, ¿cuál es el evangelio que predican la bestia y el falso profeta? Y es claro, predican la justificación y la salvación por la fe. ¿Pero en quién? En la imagen de la bestia. Porque están adorando al dragón. Predican la salvación por la fe en Baal, la salvación por la fe en el dragón y en los demonios. Eso es lo que realmente están haciendo. Pero el pueblo que está cautivo ahí cree que no. ¿Pueden el dragón y los demonios salvarlos? No, no pueden salvar a ninguno de los hombres que los adoran, no pueden salvar ni a la bestia ni al falso profeta, ni pueden salvarse a ellos mismos. El objetivo de las huestes espirituales de maldad no es salvarlos, su objetivo es engañarlos, convertirlos en hacedores de maldad y hacer que compartan su propio destino. Como leemos en Apocalipsis 16, 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, habían escuchado el mensaje de Dios, que habían elegido seguir adorando a la bestia y a su imagen, y en consecuencia recibieron la marca de la bestia. Bebieron conscientemente el vino de Babilonia, y junto a ella recibieron las plagas de Babilonia. ¿Y cuál es la imagen que están adorando? A la que Roma llama Cristo. Porque ese es el Cristo al que adora el falso profeta, y está adorando al pueblo adventista, sin saberlo, porque la imagen del centro apareció en nuestro folleto. Ahí la cruz, como con el sol, y todos los hombres yendo al sol. ¿Por qué? Porque los lobos vestidos de oveja están transformando al pueblo adventista. Es parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero, para preparar el camino a la venida del anticristo, no a Jesús, al Jesús verdadero, sino al Jesús de la Trinidad, a la imagen a la que adora la bestia, a la imagen a la que los verdaderos cristianos no adoraron y fueron asesinados por no adorarla. ¿Y cuál es el resultado final? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Y cuál es el destino de Satanás? El mismo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. La única diferencia es que la bestia y el falso profeta son echados
al lago de fuego antes de la segunda venida y el dragón después del milenio, pero el destino es el mismo, ¿no? Ahora, este mensaje es un mensaje de amor, es el mensaje de amor de Dios en el Evangelio de Apocalipsis, es un mensaje de salvación, el mensaje del que depende la vida o la muerte del pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, y al que no debemos agregarle ni quitarle nada, porque tienen que saber lo que está pasando. Como dice Elena de White, Evangelismo 171, no debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Con valentía, con poder y con amor, por supuesto, porque es un mensaje de salvación. Y el que ama a su hermano y quiere que se salve, quiere que oiga el mensaje de Dios. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 22, 18 al 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro. ¿Quién tendrá que oírlas? Su pueblo, el que tiene que guardarlas. Este es un mensaje para nosotros. Si alguno añadiere a estas cosas, no podemos modificar el mensaje de Dios. Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, si negamos el mensaje del tercer ángel, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿No? Como Dios le dijo claramente a Ezequiel, cuando yo dijera al impío, impío ciertamente morirás. Si tú no hablares, ¿qué va a pasar con el impío? ¿Va a vivir? No, va a morir. Y si tú hablares, el impío tiene oportunidad de ser salvo, porque Dios quiere que el impío se vuelva de su camino y viva. ¿Quién es el que debería oír estas palabras? En primer lugar, el polantista, el pueblo que es llamado a leer, oír y guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis para prepararle el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús. Porque la bestia y el falso profeta le prepara el camino al otro Jesús. Y cuando el pueblo antista estuviera engañado, no habría nadie que le estuviera preparando el camino al verdadero Jesús. Todos estarían trabajando ¿para quién? Para Satanás. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, la bendición de Dios es prometida al que esté guardando las palabras, pero primero las leyó y las oyó. Y una nueva señal, fíjense, estas son las señales que veríamos en ese tiempo, nos mostrarían que el tiempo está cerca. Y una nueva señal ocurrió el 27 de octubre del 2011, cuando fue presentada en público la Triple Alianza Religiosa. En Asís se reunieron los representantes de todas las rameras de la tierra, de todas las hijas de la Gran Babilonia, y anunciaron que se habían unido para andar juntas en el camino de la paz y la unidad entre las religiones. Y aquí tenemos algunas capturas de pantalla de lo que pasó en ese tiempo. El Papa de entonces, Benedicto, decía lo siguiente: se trata más bien del estar juntos, o sea, todas las rameras de la tierra juntas. Y el obispo de Constantinopla decía lo siguiente: todos nos reconocemos en esta expresión de las bienaventuranzas, o sea, porque todas se reconocían unos a otras como adoradoras del mismo Dios, y ahí van a andar juntas en el camino de la paz entre religiones, como lo dice el obispo anglicano, y que su reconocimiento es posible por nuestra relación universal con Dios. O sea, todas las religiones, los paganos, los cristianos, los musulmanes, todo tipo de religión que están ahí reunidas, tienen la relación con el Dios universal. Hay un Dios universal a toda la Gran Babilonia y es el dragón. O sea, está diciendo la verdad. Porque el Dios de ellos no es el Dios de Israel, es el dragón. E increíblemente, aquí también hay un rabino judío, que es uno de los 10 cuernos que el Papa puso enfrente para mostrar que ya estaba formada la bestia religiosa. Por esto son los 10 cuernos de la bestia religiosa, que van a gobernar el tiempo angustia junto con el Papa. Y dice una realidad que lleve a una verdadera bendición y curación de la humanidad. La Triple Alianza y la unión entre las religiones va a llevar a la curación. ¿Cuál es el fundamento de esta paz y la unidad?
es reconocerse unas a otras como adoradoras del mismo Dios universal a todas ellas, el dragón. Porque ¿cuál es el Dios universal a las religiones paganas y a Roma y al falso profeta? El dragón. El Dios de la bandera negra, los paganos, al que adoran bajo su propia tradición. Todas las rameras de la tierra, las hijas de la gran Babilonia, la mujer al que el dragón trajo del cielo a la tierra, adoran al dragón bajo su propia tradición, incluyendo la tradición cristiana. Y acá está la formación de Triple Alianza, presentada en público por el Papa. Y como leemos en Apocalipsis 7, del 3 al 5, y me llevó en el espíritu del desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos sobre el dragón. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, Babilonia nació en el cielo, vino a la tierra y tuvo hijas. Y es la madre de las rameras y de sus ídolos, de sus abominaciones, incluyendo al Dios la Trinidad. Al declarar con sus tradiciones que con sus tradiciones adoran al mismo Dios, ¿qué hicieron? Unieron a todos sus ídolos, a todas sus abominaciones, a todas sus imágenes de Baal, en una sola gran imagen de Baal, que es el antitipo de la gran imagen de Baal que Dios le mostró a Nabucodonosor en su sueño. Y la pusieron en pie, como lo hizo Nabucodonosor, o la imagen de oro en la llanura de Dura, para empezar a adorarlas juntas. Y luego, como lo anunciaba la profecía, todas las rameras de la tierra salieron a buscar a los reyes de la tierra para terminar de formar el gran ejército del dragón. Apocalipsis 3, 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ahora, ¿qué es el dragón? Son las religiones que adoran directamente al dragón, las paganas. Y la bestia es Roma, y el falso profeta, las iglesias protestantes caídas. Ahora, pero si de ellas salen espíritus inmundos, espíritus de demonios, porque son habitación de demonios, y se unen en la triple alianza. Y estos demonios son los que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, ocurre antes de la batalla. Y al mismo tiempo, Jesús está llamando a su pueblo. Dice: aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. ¿Y quién está desnudo? El ángel de la Odisea. Y vean su vergüenza. Y a los que están preparados, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Monte, Magedón Megiddo, un símbolo del lugar en el que Elías se enfrentó a los profetas de Baal, porque el pueblo de Dios tiene que hacer la obra de Elías enfrentando a los profetas de Baal, para que el pueblo de Dios salga de la gran Babilonia, y para eso tiene que mostrar que esta imagen es un ídolo, tiene que desmenuzarla para que el viento se la lleve, y esa es la obra del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y aquí está justamente las piernas. Y el que adora a las piernas, adora toda la gran imagen. Adora a todos los ídolos de la Gran Babilonia, porque reconoce justamente en estas piernas a Satanás como su Dios. Pero esta es la imagen del Dios de la fortaleza. Entonces, ¿para qué buscan las rameras a los reyes de la tierra? Para que impongan por la fuerza la paz y la unidad entre todas las regiones de la tierra. ¿Qué significa eso? Que todas se reconozcan unas a otras como adoradoras del mismo Dios y reconozcan al Dios de las otras como un Dios propio, para que impongan por la fuerza la adoración de la gran ramera y de la gran imagen de Baal, como lo hizo Nabucodonosor. Y eso fue claramente anunciado por Dios al pueblo adventista. Señales de los tiempos, el 6 de mayo de 1897. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia, con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás
no lograban que esos hombres adoraran la imagen. Las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. Ahora, cuando se armara la imagen, la gran imagen, ¿qué pasaría? Lo mismo que lo que hizo Nabucodonosor, ¿no? Nos obligarían a adorar a la bestia y a su imagen, a esta imagen. Y esto nos muestra que ya estamos en el tiempo de los dedos de los pies. Y como lo muestra Apocalipsis 16, 13 al 16, Jesús también está llamando a su pueblo a prepararse para la batalla, para que se despierte, unja sus ojos con colirio, deje de estar a la condición del ángel de la Odisea, se vista de vestiduras blancas, compre de él oro refinado en fuego y esté listo para ir con él a la batalla de Armagedón. Las señales de los tiempos, las hojas brotadas de la higuera, nos muestran que llegaron los días de la última generación, en los que los lugares asolados serían reedificados, una piedra sería cortada. ¿De dónde? Del monte de Dios, no con mano. Y el Dios del cielo levantaría el reino que no sería jamás destruido, y los miembros de este reino irían con Jesús a la batalla de Armagedón, a hacer la obra del profeta Elías, a pregonar libertad a la gran multitud que se encuentra cautiva en medio de la gran Babilonia. Y estas son las señales de los tiempos, porque como lo vimos, cuando entró en Brescovilla y Satanás se dio cuenta, empezó a actuar. ¿Y cuándo vimos justamente que Satanás actuó? El 14 de febrero del 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa y la bestia y falso profeta se unieron en puntos comunes de doctrina. ¿Qué quiere decir? Que el hombre de Escobilla entró antes y Satanás, al verlo, se apuró para desarrollar su plan antes que el pueblo adventista se despertara. Y el 27 de octubre del 2011 fue formada la triple alianza religiosa y las rameras salieron a buscar a los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás se había dado cuenta que era el tiempo, que ya era el tiempo de la última generación y empezó a hacerlo. Y ahí tenía que empezar el clamor de medianoche. ¿Y qué pasó 10 años atrás? Hubo un nuevo papa y apenas subió ese papa anunció el año de la misericordia porque estaba por llegar el tiempo de angustia. Y se apuró y predicó sus sermones proféticos de la segunda venida de Jesús. ¿Pero qué pasó? Nada pasó. ¿Por qué? Porque Dios está reteniendo los vientos hasta que su pueblo sea sellado, hasta que todo su pueblo pueda oír el clamor de medianoche, enterarse de la verdad y tomar una decisión consciente, para que decida ser una virgen sensata o una virgen insensata, un hombre sensato o un hombre imprudente. Ese es el tema, porque Dios no quiere que nadie perezca y quiere paciencia, porque no quiere que, esperando que todos conozcamos la verdad y todos procedamos al arrepentimiento. El hierro y el barro cocido, porque es una mezcla, o sea, son mezclas, son en nuestros países, fíjense que lo que era el Imperio Romano, que era uno solo, que abarcaba toda Europa y todas las colonias de los países europeos, incluyendo a toda América, cuando se destruye ese Imperio Romano, se parte en pedacitos. Y esos pedazos, algunos son tierras, simbolizando que algunos son protestantes, otros son católicos y paganos. Entonces es una mezcla de países que son hierro y barro cocido. El barro representa la tierra, el hierro a Roma. Entonces es una mezcla, pero que al final todos forman parte de la gran imagen. Ahora, como Jesús lo anunció, cuando esto pasara, sabríamos que la nuestra es la última generación y tendríamos que preocuparnos en qué, en prepararnos. Porque cuando caiga el primero juicio de Dios va a ser cuando haya 144.000 columnas del templo de Dios y la puerta se habrá cerrado para los adventistas que no quisieron entrar. O sea, este es el tiempo del clamor de medianoche, este es el tiempo en que tenemos que prepararnos. Y este es el tiempo cuando Satanás sabe que tiene que trabajar con todo su poder en medio de la iglesia adventista y lo está haciendo. Como dice Daniel 2, 44 y 45, y en los días de estos reyes, o sea, cuando la imagen estuviera formada, en el tiempo de los dedos de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. O sea, ¿de dónde? Del mar, de la tierra, pero el monte que está en la tierra, el monte de Dios, del reino de Dios.
en la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y esto ocurrirá en nuestros tiempos. Y aquí tenemos un cuadro donde unimos las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis 12 nos muestra el gran conflicto que comenzó en el cielo, que en el cielo Lucifer se levantó contra Dios y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles. Y ahí nació el primer dios falso, el dragón, porque lo empezaron a adorar a él en vez de a Jehová. Y la primera religión falsa, la adoración del dragón, la mujer que adora al dragón. Y la tercera parte de los ángeles adora al dragón en lugar de a Dios, y esa religión es traída con ellos a la tierra. O sea, cuando Satanás arrastra la tercera parte de la estrella del cielo, trae con ellos a su mujer. Y esta mujer es la ramera, que es dibujada como teniendo también, como el dragón, 7 cabezas de cuernos, porque las cabezas del dragón son reinos o reyes, y las rameras son reyes religiosos, porque son los reyes de las rameras que se sientan sobre los montes, y juntos actúan acá en la tierra. Y cuando vemos la historia, vemos que no hubo ninguna, el dragón no pudo levantar un monte, aunque en Babel, Nimrod, el primer poderoso, se proclamó sumo pontífice y empezó a construir el primer monte, el primer estado, y Dios los dispersó para que no pasara eso, y en la tierra no hubo vientos hasta que finalmente Dios permitió que Egipto esclavizara a su pueblo, y ahí Satanás levantó al primer monte, que ese primer monte, como vimos, se adoraba al mismo Dios que se adora ahora. Es el Dios de la gran nación que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, la gran ciudad. Y ahí Dios tuvo que liberar a su pueblo Egipto. Esa es la primera cabeza del dragón. Y lo liberó en la primera Pascua. Y estuvo sin viento su pueblo porque Dios lo protegió hasta que llegó el tiempo de la ira, en el 723 a.C. Y Asiria destruyó al reino del norte y dispersó a los judíos, mejor dicho, a los miembros de las 10 tribus de Israel. Y desapareció justamente ese reino, el reino de Israel. Y los miembros de Israel fueron dispersados y todavía nunca más volvieron a su tierra. Y finalmente después vino Babilonia, destruyó a Jerusalén y el templo, los llevó a Babilonia, después vino Medo-Persia, y en el tiempo de Medo-Persia, cuando pasó el tiempo que iban a estar en Babilonia, pudieron volver a reedificar el templo de la ciudad de Jerusalén. Después vino Grecia y vino Roma. Y Jesús nació en el tiempo de la bestia romana, cuando solo tenía la cabeza y gobernaba la cabeza, el César. Y a partir de ese momento, el año 31, cuando Dios levanta su iglesia, el dragón empieza a perseguir al pueblo de Dios y los empieza a asesinar, usando el poder de la cabeza, la bestia romana. Hasta después le salen los 10 cuernos y el cuerno pequeño, y el cuerno pequeño es el que logra echar por tierra el verso anterior de Dios y la verdad a fin del siglo XIII, pero pierde su poder político en 1798 y llega el tiempo del fin. Ahora, ¿por qué en la imagen aparece desde Babilonia adelante? Porque simplemente Dios le mostró a Nabucodonosor lo lo tendría que pasar en el futuro, y como Babilonia es el tipo de la Gran Babilonia, porque el Dios de la Gran Babilonia era el Dios de Nabucodonosor, porque adoraban a Baal y la imagen de oro que hizo. Él, cuando vio esa imagen, se dio cuenta que era la imagen de su Dios y dijo: no, toda va a ser de oro y Babilonia no va a pasar. Pero sí pasó, porque él no entendió la profecía. Y llega el tiempo del fin y ese reino, que era sólido como el hierro, se parte en pedazos. Y en ese tiempo, llega el tiempo del fin, hasta que llega el tiempo de los dedos de los pies, y ese es el tiempo que Dios está llamando a su pueblo para que se prepare. Pero cuando llega el tiempo de los dedos de los pies, ahí Dios levanta esa piedra, crea esa piedra, corta esa piedra, que son los 144.000, que durante el tiempo de la batalla va a destrozar la gran imagen. Y cuando la piedra está cortada, va a sonar la primera trompeta. Y va a empezar el tiempo de angustia. Y ahí viene la obra del pueblo de Dios. Y recién ahí, Satanás va a poder levantar la nueva bestia que sube a la tierra. ¿Por qué? Porque no depende de él. Depende de que Dios suelte los vientos. Y Dios solamente lo va a soltar cuando su pueblo haya sido sellado en la frente. Y haya 144.000 columnas del templo de Dios. Entonces,
Esto es lo que Satanás quiere evitar. Porque en este tiempo la pelea de él es en contra del pueblo de Dios. ¿Dónde? En el campo de padre familia, en la tierra. Porque el falso profeta ya está en el mar, es parte de la gran Babilonia. Pero la bestia sube del mar a la tierra, ¿no? Y como dice Apocalipsis 11, separa entre quién, entre los mares, el monte glorioso y santo, donde va a estar el pueblo de Dios para impedir el fuerte pregón. Pero este es un tema que no lo vamos a ver profundamente, simplemente lo estamos mostrando para que se entienda dónde estamos parados. Pero dice Elena White claramente, en el evento de los últimos días 254, todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto del litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. ¿A quién se van a enfrentar? Jesús y su ejército y el dragón y su ejército, la bestia, el falso profeta, las regiones paganas, todos unidos en la triple alianza junto a los reyes de la tierra. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. ¿Quién? De los adventistas del séptimo día. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes, porque solo las vírgenes prudentes van a ir con Jesús a la batalla, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que haber completado nuestro primer trabajo, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Y la próxima cita dice ella, los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla de Armagedón. Cuando la tierra esté iluminada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos buenos y malos despertarán de su sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Porque el pueblo de Dios se prepara ¿para qué? Para ir a la batalla. Ahora, pero primero hay una batalla en medio de la iglesia adventista, porque Satanás no va a dejar, no se va a quedar sin luchar. Como uno puede ver en lo que Dios le reveló a Elena White, va a haber un conflicto grande en la iglesia adventista y se está desarrollando, porque Satanás quiere una gran cosecha y cizaña en la iglesia adventista, y la va a lograr lamentablemente. Pero todo el que tenga hambre y sed de justicia va a ser salvo. Ahora, ¿cuál es la piedra esta de la que habla la profecía de Daniel? Es un reino. Y el reino no es una persona. O sea, no es solo Jesús como predican algunos de nuestros pastores. Por Jesús es la piedra del ángulo del templo de Jehová. El reino está formado ¿por quién? Por los 144.000 sellados del pueblo adventista, en los que Dios estará reinando y con los que Jesús habrá reedificado los lugares asolados. Y durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, la gran imagen de Baal será desmenuzada, y con la gran multitud que dejará de adorar a la imagen a la que está adorando y saldrá de la gran Babilonia, el reino de Dios se convertirá en un gran monte que cubrirá toda la tierra, como leemos en Apocalipsis 1:6. Y oí como la voz de una gran multitud, no 144.000, una multitud que no se puede contar, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, está reinando. ¿Dónde? En ellos. Porque esa piedra se convirtió en un gran monte que cubre toda la tierra. Y ahora vamos a la última parte de nuestro estudio, porque esta es la conclusión que nos tiene que hacer abrir los ojos. O sea, ¿por qué el ángel de la Odisea está desnudo? Como lo hemos visto, lo que Dios anunció por medio del mensaje del tercer ángel es verdadero. Las iglesias protestantes cayeron, Satanás tomó plena posesión de ellas, se hicieron habitación de demonios y en consecuencia, como Dios lo había anunciado, reconocieron a la mujer Isabel como la verdadera iglesia de Cristo y se unieron a ella en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón. Entonces, si como lo hicieron algunos miembros del pueblo israelí, nosotros buscamos la amistad de las iglesias caídas, negamos que esas iglesias hayan caído, las reconocemos como formando parte de la iglesia de Cristo y formando parte del plan divino para evangelizar al mundo, y nos unimos a ellas en puntos comunes de doctrina, para tener y practicar el mismo evangelio y adorar al mismo Dios, para que ellas nos reconozcan como una iglesia cristiana hermana. ¿Qué estaría pasando con nosotros? Y eso es lo que tenemos que contestar. Y es claro, en matemática es sencillo. Ahora, si A es igual a B y B igual a C, ¿qué quiere decir? Que A es igual a B igual a C. ¿No? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si nuestra religión es la misma que la religión del falso profeta y la religión del falso profeta es la misma que la de Roma? Nuestra religión es la misma que la de Roma. Ese es el tema. Como sucede con las iglesias protestantes caídas que se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón, nosotros también
estaríamos adorando al dragón y a los demonios, al adorar a la imagen cristiana de Baal, el dios de las fortalezas, a la abominación desoladora, a la que adora la bestia religiosa desde el tiempo de la apostasía. Por eso toda la tierra estaría adorando al dragón. Y esta es la imagen definida de la creencia fundamental número 2, la Trinidad, a la que Dios llama la imagen del celo, la imagen de Baal. Definición, creencia fundamental número 2, la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Ahora, y como Dios lo anunció, esto es la primera abominación que se introduciría en la Iglesia Adventista. Como dice Elena, es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y me dijo, Ezequiel 8, del 5 al 6, Hijo de hombre, alza tus ojos, ahora tus ojos hacia el lado del norte, hacia el lado de Babilonia. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Porque el pueblo de Dios es el templo de Dios. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y junto a la bestia del falso profeta estaríamos adorando a las piernas de hierro la gran imagen de Baal y en consecuencia estaríamos adorando al mismo Dios que todas las rameras de la tierra. Fíjense el libro de la Trinidad, páginas 10 y 11. ¿Qué dice ahí? En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus comisiones trinitarias. Ahora, pero Roma es idólatra, adora a un ídolo y adora al dragón y a los demonios. Ahora, si nosotros afirmamos con ellos lo esencial de sus comisiones trinitarias, es que adoramos también al dragón y a los demonios. Por eso, sigue siendo, nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos, en que la Trinidad es un terreno común con ellos. Pero como vimos en el edicto de Tesalónica, el pueblo conocía a su Dios, no adoraba la Trinidad. La Trinidad es la abominación desoladora. O sea, la abominación desoladora es un terreno común entre el pueblo adventista y Babilonia ahora. Y este es el fundamento común, es, como Jesús lo dijo, la arena. El fundamento común entre la bestia que sube el mar y el falso profeta con quienes nuestros dirigentes buscan amistarse y unirse. ¿Qué dice el libro de la Trinidad? En beneficio de otros evangélicos no carismáticos, bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etc., o sea, la iglesia protestantes caídas, existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras comisiones trinitarias. O sea, ¿por qué? Porque ahora adoramos la Trinidad para unirnos a ellas, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo, porque eso es lo que le pedían las iglesias protestantes para reconocer a la iglesia adventista como una iglesia hermana. Y al buscar establecer puentes y unirnos a estas iglesias, estaríamos buscando ser parte de la misma iglesia universal o católica, la sinagoga de Satanás. Y esto es lo que nuestros dirigentes declaran. Esta es una publicación que se distribuyó por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General, que está en las páginas de libertad religiosa de todas las uniones. ¿Qué dicen en este párrafo? Relaciones con otros cuerpos religiosos. En 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Este concilio, tiempo en tiempo, ha autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podía ser beneficioso. Ahora, ¿quién lo hacía sentir eso? Si Dios separó al pueblo adventista de las iglesias y le dijo que no se junte más. Y le mostró claramente por medio de White que hacer eso es hacer lo que hicieron los israelitas en Sittim, que fornicaron con estas mujeres y no entraron a Canaán. ¿Y cómo terminan diciendo? Los líderes adventistas deberían ser reconocidos como constructores de puente. ¿Con quién? Con las otras iglesias. O sea, Dios separó su pueblo de Babilonia y esto obviamente viene de los lobos vestidos de ovejas que quieren hacer que todos los pastores adventistas sean constructores de puentes. ¿Entre quién? Entre el pueblo adventista y Babilonia, para unirnos a Babilonia. Pero si Babilonia adora al dragón, estamos viendo que se unió al falso profeta como Dios dijo, y se formó la triple alianza, está adorando al dragón. ¿Para qué queremos unirnos a ellos? Si nos unimos a ellos, nos unimos a la triple alianza. Y en nuestra ceguera estaríamos trabajando con estas iglesias para el mismo plan divino,
el plan del dragón para engañar al mundo entero, el plan que le prepara el camino a la venida de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y en el mismo documento, nuestros dirigentes dicen esto, o sea, muestran orgullosos que ahora en el libro de Reglamentos Eclesiásticos Administrativos de la Sociedad General, número 75, se afirma lo siguiente, que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo entre los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. O sea, reconocen a la bestia y el falso profeta como parte del plan divino para la evangelización del mundo. Cuando Dios dice que son parte del plan de Satanás. O sea, al hacer esto, ¿qué hacen? Llaman Cristo a Satanás. Llaman Dios a Satanás. Y esto es lo que hacen nuestros dirigentes. Esto es negar su fe abiertamente a las revelaciones de Dios sobre el mensaje del tercer ángel. Fíjense lo que dicen nuestros libros que siguen publicando nuestras casas editoras. Primeros Escritos, página 73. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Ahora, si Satanás las domina, ¿para quién trabajan? Para el plan divino de Satanás. ¿No? Las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Testimonios para los ministros, página 16. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Pues Satanás también tiene una iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Ahora, ¿nosotros queremos unirnos a la sinagoga de Satanás? Nuestros dirigentes sí. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo los instrumentos vivientes para llevar a cabo la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. ¿Por qué? Porque solo existía una iglesia y Dios la había separado. Es la única que tenía por misión y tiene por misión profetizar de nuevo. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el mundo, el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Y toma Elena White las citas de Pablo donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad, contra Satanás y los demonios, que buscaría impedir que la iglesia adventista cumpla su misión. Y en Evangelismo, página 171, leemos que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente debe ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Ahora, ¿y qué hacen nuestros dirigentes? Unirnos, y quieren que todos los pastores sean pontífices, puentes de unión con esas iglesias caídas para unirnos a Babilonia. Obviamente es el plan de Satanás. En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué pasa entonces? Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Cuál es la abominación desoladora? Es Jesús definido en la doctrina de la Trinidad. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y como dice Elena White, en esta época aparecerá el anticristo, Satanás, como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Ahora, ¿son parte de qué plan divino? El de Satanás. ¿La bestia y el falso profeta qué hacen? Le prepara el camino a Satanás. ¿Y qué dicen nuestros dirigentes? La reconocen como parte del plan divino. Y así llaman ellos Cristo a Satanás. Y están adorando a Satanás y están trabajando en el mismo plan que las iglesias caídas para preparar el camino a Satanás.
y se van a unir a Satanás si no se dan cuenta y se arrepienten y se vuelven sus malos caminos. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y, como anuncia la profecía, nuestros dirigentes habrían elevado la bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, y el día sábado estaríamos adorando a Baal, al dios de la bestia y el falso profeta, bajo la tradición cristiana de Jezabel, y no a Jehová. Porque el dios de la Trinidad es la bandera negra de los paganos. Esto me fue presentado de la siguiente manera, dice Elena. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, las imágenes de los dioses paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se demostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Y esta es la bandera que Dios le mostró a Jehová y que tiene que elevar el pueblo adventista. Ahora, si tenemos la fe de la iglesia primitiva, tenemos que elevar la misma bandera, no la bandera negra de los paganos. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. ¿Qué elevaron al edicto de Salónica? La bandera negra, con las imágenes de los dioses paganos, las imágenes filosóficas de los dioses paganos, de Zeus, de Apolo, de Hermes. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Ahora, ¿cuál bandera vamos a elevar? ¿La de los paganos que persiguieron? ¿Vamos a elevar al Dios la Trinidad? ¿O vamos a buscar conocer a Jehová? Y vamos a elevar la bandera un blanco puro que sea pureza y santidad a Jehová, la bandera que Dios le dio al pueblo adventista. Y dice Leina, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, porque eso es lo que pasaría. El pueblo adventista se dividiría en dos, cuando se elevara la bandera a un blanco puro, y en medio de la iglesia adventista estuviera la bandera de Satanás, el pueblo adventista se dividiría en dos, los que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, dice Elena, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Van a negar el mensaje del tercer ángel y van a buscar unirse a la bestia del falso profeta. Van a buscar la amistad de estas mujeres, van a fornicar con ellas y no van a entrar en Canaán. Y al hacer esto estaríamos predicando el mismo evangelio. ¿Cuál? La justificación, la salvación por la fe en la imagen de la bestia. Porque eso es lo que se hace en el proyecto de nuestra lección. La salvación por la fe en Baal, la salvación por la fe en el dragón y en los demonios. Ahora, ¿podría la fe en la imagen de la bestia, la fe en la puerta ancha y en el camino espacioso que lleva a la perdición, la fe en el anticristo, en Satanás, salvar al pueblo adventista? No, claramente no. Si adora a Satanás y a los demonios, ellos no podrían vestirlo con la justicia de Cristo, y esa sería la causa de la vergüenza, de la desnudez del ángel de la Odisea. Ahora, sufriríamos el mismo destino que la bestia y el falso profeta si seguimos en esa condición. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los adventistas, aunque estamos ciegos y desnudos, aún no somos habitación de demonios? ¿Por qué Jesús nos sigue llamando? Y la respuesta es clara, porque Dios sigue protegiendo a su pueblo y los demonios no pueden hacerlo parte de su habitación, como Dios le mostró a Juan en la visión del zarandeo. Pero cuando el pueblo adventista escuche el testimonio directo de cuál es el significado del mensaje que le envía el testigo fiel y verdadero al ángel de la Odisea, los espíritus de demonios atraparán a todos los adventistas que lo rechacen y se opongan a su predicación. Por eso es un tema muy delicado este. Primeros Escritos, página 70. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, porque ella vio que los espíritus de demonios atrapaban a los que no se preocupaban justamente de su salvación y clamaban perseverantemente a Dios por ayuda. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. O sea, cuando el ángel de la Odisea entienda por qué está en esa condición, moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte, ¿cuál? La bandera, la iglesia primitiva, y a difundir la recta verdad. Porque a escuchar la verdad
y se tiene que unir a sus hermanos a predicar la verdad, como un obrero que hace la voluntad de su Señor. Algunos no soportarán este testimonio directo, porque dice claro y directo, hay que anunciar cuáles son los pecados, de que Jesús nos dice que tenemos que arrepentirnos, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Como Dios le mostró en el Juan, ya se ha desplegado el rollo, y viendo el cumplimiento de la profecía, podemos comprender claramente, plenamente, cuál es el significado del mensaje del segundo ángel y el significado del mensaje del tercer ángel, y lo podemos predicar. El mensaje del segundo ángel es el siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Qué significa esto? Que la gran Babilonia ha caído definitivamente porque ya le dio a beber de su vino a la única nación que no lo había bebido, al pueblo de la iglesia remanente, al pueblo adventista, a las vírgenes dormidas. ¿Y cuál es ese vino? El vino del furor de la fornicación en la Gran Babilonia son las doctrinas que llevan a adorar a Satanás y a los demonios y a conocer las profundidades de Satanás. Es la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, junto a las doctrinas que definen el falso evangelio y aparece en el folleto de nuestra lección. Entonces, como el falso evangelio aparece distribuido, vamos a mostrarlo, mostrando todas las declaraciones que son como si fueran tomadas de Roma, porque se presenta el mismo evangelio que la bestia y el falso profeta en nuestra iglesia. Y es una mentira. Ahora, ¿cuál es el significado del mensaje del tercer ángel? El tercer ángel lo sigue diciendo, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Ahora alguien tiene que saber quién es la bestia y quién es su imagen. Porque el tercer ángel se los muestra y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Sobre quiénes van a caer? Sobre los que no adoran, los que adoran a la bestia a su imagen y reciben la marca de su nombre. Adorar a la bestia religiosa es, como dice el falso profeta, reconocerla como parte de la iglesia de Cristo y parte del plan divino para evangelizar el mundo. Lo que están haciendo nuestros dirigentes, están adorando a la bestia. Lo que implica llamar Cristo a Satanás, al dragón que le dio su trono, su poder y su autoridad, y someterse a su autoridad. Ahora, sí es la iglesia de Cristo, y en sus concilios definió doctrina verdadera. Aceptar la doctrina de Roma, empezando por la doctrina de la Trinidad, implica someterse a su autoridad y reconocerla como la iglesia de Cristo. Y adorar conscientemente a la imagen a la que ella adora es decidir beber conscientemente el vino, el furor de su fornicación y llegar a conocer las profundidades de Satanás, recibiendo su marca en la frente, reflejando plenamente su carácter, el carácter de Satanás, y en las manos, convirtiéndose en un hacedor de maldad, como Jesús dijo que va a pasar con todos los que entren por la puerta ancha. Y la imagen en la que está adorando en nuestro tiempo la bestia religiosa es la gran imagen de Baal, formada por la unión de todas las imágenes a través de las cuales es adorado Satanás y uniéndolas en una sola imagen, de la cual las piernas de hierro de la gran imagen es la imagen cristiana de Baal, la imagen cristiana de Satanás y los demonios, definida en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Ahora, todo el mundo está adorando esta imagen. Y el pueblo antista también la estaría adorando hasta que se despertara. Y estaría adorando a las piernas de hierro la gran imagen. Pero si adoramos la pierna de hierro, estamos adorando a toda la gran imagen. A todos los ídolos de la gran Babilonia, a los ídolos de los paganos y a los, entre comillas, cristianos. Porque estamos adorando al Dios de la fortaleza, al Dios de Constantino, al Dios de la bestia romana. Y a las imágenes filosóficas que crearon los apóstatas en la doctrina de la Trinidad. A estas tres imágenes, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Porque cuando dicen Dios, ¿quién es? El Sol. Lo pone ahí claramente. Y las tres hipóstasis de este Dios, que es el Sol, ¿quién es Sol? Sol Padre, Sol Hijo, Sol Espíritu Santo. Va al Padre, va al Hijo, va al Espíritu Santo. Porque esto fue creado con cosas sacrificadas a los ídolos y es una abominación. Y por eso, como Dios le mostró en el Juan, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel sería mucho mayor cuando
se desplegara el rollo y comprenderíamos el significado claro y directo del mensaje del segundo y el tercer ángel. Ahora, ¿qué conocemos? Ya conocemos cuál es la mentira puesta en lugar de la verdad. Pero para conocer la verdad echada por tierra, para conocer a Jehová, el único Dios verdadero, conocer al verdadero Mesías de la promesa y conocer al verdadero Espíritu Santo de la promesa y a la verdadera promesa, la promesa del Evangelio del Reino de Dios, y llegar a tener la fe y el testimonio de la iglesia primitiva, ¿qué tendremos que hacer? Deberíamos arreglar nuestras lámparas. Entonces, conoceríamos la verdad, veríamos claramente la diferencia entre la verdad y la mentira, y la verdad nos haría libres, como dijo Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque el que conoce la verdad, ¿cómo va a conocer el pueblo de Dios cuando escuche el fuerte pregón? Puede salir de Babilonia, puede elegir salir de Babilonia, porque ya fue redimido de la esclavitud, y Satanás lo tiene esclavo porque no conoce la verdad. Pero cuando conozca la verdad va a salir de ahí, y lo mismo con el ángel de la Odisea, y va a ser libre y puede elegir. Ahora, esa elección es de vida y muerte, y cada uno va a elegir conscientemente su destino eterno, como dice Malaquías 3:16 al 18. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, porque eso es lo que necesita conocer el pueblo adventista. ¿Quién es Jehová? Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, en el día de Jehová, en el tiempo de angustia. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. ¿Cuándo? En este tiempo. Entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y eso implica tener ojos para ver y oídos para oír. Y esto es lo que empezaremos a hacer, lo que Dios dice que tenemos que hacer en nuestro próximo estudio. Porque ya vimos el cumplimiento de la profecía, ya podemos identificar el significado pleno del mensaje del segundo y tercer ángel. Ahora nos falta conocer el del primer ángel y poder ver la diferencia entre la verdadera profecía y la falsa profecía, el verdadero evangelio y el falso evangelio que se predica en nuestro folleto de escuela sabática. ¿Para qué? Para mostrar a nuestros hermanos la diferencia, porque eso es lo que tienen que hacer los siervos fieles, para que nuestros hermanos también puedan discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Y para qué? Para que sean salvos, porque mientras se predica el clamor de medianoche, todos nuestros hermanos pueden ser salvos, empezando por nuestros dirigentes. ¿Por qué? Porque todos los ángeles de Odisea estaríamos ciegos y siendo guiados por los vestidos de ovejas nos hubieran llevado a orar a Baal. Pero ahora cada uno de nosotros tiene que decidir por su cuenta a quién va a seguir. Como dijo Elías, si Jehová es Dios, y si Baal, y después de él. Ese es el tema fundamental justamente de este tiempo. Y de eso depende nuestra vida, de nuestra elección. No de lo que pasó y está pasando en la Odisea, sino de la elección que hagamos nosotros al oír claramente, plenamente el mensaje de los tres ángeles. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un hermoso y feliz sábado.